A veces, la salvación viene de las manos más improbables, de aquellas personas que la sociedad ha elegido hacer invisibles. Y cuando eso sucede, todo lo que creías sobre el valor humano se desmorona por completo ante tus ojos. Esta es la historia de cómo una mujer, considerada insignificante por sus patrones, se convirtió en la única esperanza entre la vida y la muerte de una niña, y cómo el prejuicio casi costó una vida preciosa. Mi nombre es Guadalupe Reyes, tengo 42 años, y durante 17 años limpié los baños, aspiré las alfombras persas y enceré los pisos de mármol de la mansión de los Garza, una de las familias más ricas del país, siempre invisible, siempre silenciosa, siempre demasiado robusta para merecer una mirada de reconocimiento. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque esta historia moverá todo lo que piensas sobre los juicios y sobre cómo a veces los milagros vienen envueltos en los paquetes más inesperados. Y necesito que compartas esto con quien necesite escuchar que todo ser humano tiene valor. Ricardo Garza, de 58 años, construyó un imperio financiero que movía miles de millones. Un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero, poder y conexiones, pero que en aquel septiembre de 2024 descubrió que existen situaciones en las que ni toda su fortuna puede comprar la solución. Su hija Sofía, una niña brillante de apenas 12 años, comenzó a presentar síntomas extraños que dejaron perplejos a los mejores médicos del país. Y lo que debía ser solo una consulta de rutina, se transformó en el inicio de la pesadilla más aterradora que aquella familia jamás había vivido. Todo comenzó cuando Sofía empezó a quejarse de una fatiga extrema que no desaparecía ni después de largas horas de sueño, un agotamiento tan profundo que apenas podía subir las escaleras de la mansión sin quedarse sin aliento. Ricardo inicialmente pensó que era solo el estrés de los estudios en el colegio más caro de la ciudad, pero cuando la niña comenzó a perder peso drásticamente y desarrolló extrañas manchas moradas por el cuerpo, la llevó de inmediato al Hospital Ángeles, donde el doctor Mauricio Silva, un renombrado especialista en medicina interna de 51 años, inició una batería de exámenes que se extendería por semanas sin presentar resultados concluyentes. Lo que comenzó como exámenes de rutina evolucionó a procedimientos cada vez más invasivos y especializados. Sofía fue sometida a resonancias magnéticas, tomografías, biopsias y análisis de sangre tan detallados que llegaron a investigar enfermedades genéticas rarísimas. Ricardo gastó millones de pesos en consultas con especialistas, voló con su hija a clínicas especializadas en Houston y en Suiza, consultó a genetistas de renombre mundial, pero en cada nueva consulta la respuesta era siempre la misma. Los síntomas no encajaban en ninguna patología conocida, y Sofía continuaba consumiéndose ante los ojos desesperados de su padre. Durante esos meses de peregrinación médica, yo continuaba mi rutina silenciosa en la mansión, observando la creciente desesperación de aquella familia, mientras lustraba los muebles de caoba y organizaba los libros en la biblioteca. Sofía, que antes corría por los pasillos de la casa con la energía típica de una preadolescente, ahora pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el sofá de la sala principal, pálida como el papel, con ojeras profundas que contrastaban drásticamente con su piel antes sonrosada. Yo veía a Ricardo al teléfono durante horas, gritando a secretarias de médicos famosos, exigiendo consultas urgentes, ofreciendo sumas absurdas por atenciones prioritarias. Pero nada parecía funcionar. La situación se deterioró drásticamente cuando Sofía comenzó a tener episodios de convulsiones nocturnas que dejaban a toda la familia en pánico. Carmen Garza, la madre de 48 años, una mujer elegante que siempre me trató con educada indiferencia,
Pasó a tener crisis de ansiedad tan severas que necesitó ser medicada. Ricardo contrató enfermeras particulares las 24 horas para monitorear a Sofía. Transformó una de las habitaciones de la mansión en una mini unidad de cuidados intensivos con equipos médicos de última generación, pero aún así, la condición de la niña solo empeoraba. Fue en una mañana de diciembre, cuando estaba limpiando el baño del piso de arriba y oí a Sofía vomitando violentamente en la habitación de al lado, que reconocí algo en sus síntomas que me heló la sangre. El sonido era exactamente igual al que escuchaba de mi propia hermana Dolores durante las crisis que tuvo a los 15 años, en nuestro pequeño pueblo en el interior de Oaxaca, cuando los médicos locales tampoco sabían qué hacer y mi abuela, Concepción, recurrió a los conocimientos ancestrales que aprendió de los indígenas de la región. Mi abuela Concepción, que murió a los 97 años, llevándose consigo décadas de sabiduría sobre plantas medicinales, solía decir que la naturaleza tenía respuesta para todos los males, pero que los hombres de la ciudad habían olvidado escuchar lo que las plantas susurraban. Ella aprendió sobre hierbas curativas con los indígenas zapotecas que vivían en los alrededores de nuestra tierra. Conocimientos pasados de generación en generación a través de rituales y prácticas que la medicina moderna consideraba primitivas, pero que salvaron la vida de mi hermana cuando presentó síntomas muy similares a los de Sofía. Recuerdo perfectamente cómo Dolores se consumía de la misma forma que Sofía, con la misma fatiga inexplicable, las mismas manchas moradas, la misma pérdida de peso dramática, y cómo mi abuela preparó un tratamiento a base de una combinación específica de hierbas nativas de la región: prodigiosa, cuachalalate, hierba del sapo, tepescohuite y una raíz rara conocida por los zapotecas como la raíz de la vida, que debía ser cosechada en luna menguante y preparada siguiendo rituales específicos que ella guardaba como tesoros. El tratamiento de mi hermana duró 3 meses, durante los cuales tomó tés preparados con esta combinación de hierbas 3 veces al día. Se dio baños con infusiones específicas y siguió una dieta rigurosa basada en alimentos que mi abuela creía que fortalecían lo que ella llamaba la energía vital del cuerpo. Para sorpresa de los médicos del pueblo, que ya habían desahuciado a Dolores, ella se recuperó por completo, volvió a ganar peso, las manchas desaparecieron y vivió hasta los 78 años sin volver a presentar síntomas similares. Pero, ¿cómo podría una empleada doméstica robusta e invisible sugerir un tratamiento casero para la hija de uno de los hombres más ricos del país? ¿Cómo podría yo, que apenas terminé la primaria, contradecir a médicos formados en las mejores universidades del mundo? La verdad es que durante semanas cargué con esta información como un peso terrible, viendo a Sofía debilitarse cada día, sabiendo que tal vez yo tenía en mis recuerdos la clave para su cura, pero paralizada por el miedo al ridículo y al despido seguro que vendría si me atrevía a sugerir tecitos de la abuela a una familia acostumbrada a la medicina de vanguardia. El punto de inflexión ocurrió en una mañana fría de enero de 2025, cuando Sofía tuvo una convulsión tan severa que perdió el conocimiento durante casi 10 minutos. Yo estaba terminando de trapear el piso del pasillo cuando escuché los gritos desesperados de Carmen y los alaridos de Ricardo pidiendo ayuda. Vi a los paramédicos corriendo por las escaleras con equipos de emergencia. Escuché al médico particular decir que el cuadro se estaba volviendo crítico y que tal vez sería necesario considerar cuidados paliativos si no descubrían pronto la causa de la enfermedad. En ese momento, viendo la desesperación estampada en el rostro de aquellos padres, algo dentro de mí se rompió y tomé la decisión más valiente de mi vida.
Esperé a que Ricardo regresara del hospital esa tarde y, temblando de nervios, toqué la puerta de su estudio. Cuando dijo adelante, respiré hondo y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Señor Ricardo, ¿puedo hablar con usted sobre Sofía? Ricardo me miró como si fuera la primera vez que realmente me veía en 17 años de trabajo. En su casa, tenía los ojos rojos de cansancio, la barba sin afeitar y una expresión de quien había perdido toda esperanza. ¿Qué tienes que decir sobre mi hija Guadalupe?, preguntó, pronunciando mi nombre con vacilación, como si no estuviera seguro de que así me llamaba. Señor, sé que va a parecer una locura, y tal vez usted me despida por esto, pero yo ya he visto estos síntomas antes. Mi hermana tuvo exactamente lo mismo cuando era más joven, y los médicos tampoco sabían qué era. Mi abuela la curó con un tratamiento natural que aprendió de los indígenas de nuestra región. Ricardo me miró fijamente durante largos segundos, como si estuviera procesando la información de que su empleada más invisible podría tener alguna respuesta que los mejores médicos del mundo no habían podido encontrar. Guadalupe, ¿estás sugiriendo que trate a mi hija con medicina alternativa? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Sé cómo suena, señor Ricardo. Sé que debe estar pensando que es cosa de gente ignorante, pero mi hermana estaba desahuciada por los médicos y se curó por completo. Tengo las recetas de mi abuela escritas. Sé exactamente qué plantas usar y cómo prepararlas. No cuesta nada intentarlo, sobre todo si los médicos ya no saben qué hacer. La expresión en el rostro de Ricardo cambió gradualmente, pasando de la incredulidad inicial a algo que parecía una mezcla de desesperación y curiosidad científica. ¿Y si sale mal? ¿Y si esto empeora su estado? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que estás asumiendo? Señor Ricardo, con todo respeto, su hija se está muriendo. Los médicos ya intentaron todo lo que conocen y no han conseguido ni dar un diagnóstico. Estas plantas que usaba mi abuela no le hacen mal a nadie, son depurativas, fortalecen el organismo. Lo peor que puede pasar es que no hagan efecto, pero al menos habrán intentado una alternativa. Ricardo se quedó en silencio durante casi 5 minutos, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba mientras procesaba mi propuesta. Finalmente, suspiró profundamente y dijo: Guadalupe, en cualquier otra circunstancia me reiría en tu cara y te mandaría de vuelta a tus quehaceres. Pero mi hija se está muriendo y estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Explícame exactamente qué tienes en mente. Le expliqué a Ricardo sobre la combinación específica de hierbas que usaba mi abuela, cómo debían prepararse, los horarios de las tomas, los baños terapéuticos y la dieta que acompañaba el tratamiento. Le dije que necesitaría algunas semanas para conseguir las plantas, ya que algunas eran nativas de la región donde crecí y debían ser recolectadas en la época correcta. Ricardo escuchó todo con creciente atención, haciendo preguntas técnicas que demostraban que detrás de la imagen de empresario calculador existía un padre desesperado dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza. ¿Cuánto necesitas para conseguir esas plantas?, preguntó, sacando ya la chequera. Señor Ricardo, no quiero dinero, solo quiero la oportunidad de ayudar. Tengo contactos en mi pueblo natal que pueden conseguir las hierbas y yo misma prepararé todo exactamente como mi abuela me enseñó. Lo único que pido es que confíe en mí. Ricardo pareció genuinamente sorprendido por mi respuesta. Guadalupe, trabajas aquí desde hace 17 años y yo nunca te había prestado atención de verdad. Ahora estás ofreciendo ayuda para salvar a mi hija sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? Porque yo también soy madre, señor Ricardo. Tengo 2 hijos que crié sola trabajando en casas como la suya. Sé lo que es la desesperación de ver a un hijo sufriendo y no poder hacer nada. Además, Sofía siempre fue amable conmigo.
Cuando era pequeña, era la única persona en esta casa que me decía buenos días y gracias cuando limpiaba su cuarto. Eso significa mucho para alguien como yo. Las palabras salieron de mi boca cargadas de años de invisibilidad, de 17 años siendo tratada como parte del mobiliario, de tantas veces en que mi humanidad fue ignorada por personas que consideraban mi existencia útil, solo mientras mantuviera sus ambientes limpios y organizados. Ricardo pareció ser golpeado por esas palabras como un puñetazo en el estómago, porque por primera vez desde que trabajaba allí, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Está bien, Guadalupe, vamos a intentar tu tratamiento, pero quiero que entiendas que si algo sale mal, si Sofía empeora por esto, las consecuencias también serán tuyas. Lo entiendo, señor Ricardo, y acepto la responsabilidad. Esa misma noche llamé a mi prima Benedicta, que todavía vivía en nuestro pueblo natal y conocía a los recolectores de plantas medicinales de la región. Le expliqué la situación y ella se comprometió a conseguir todas las hierbas necesarias, siguiendo exactamente las instrucciones que mi abuela había dejado escritas en un cuaderno amarillento que yo guardaba como reliquia. Benedicta conocía a doña Sebastiana, una señora de 81 años, que había sido aprendiz de mi abuela y que aún mantenía los conocimientos sobre la recolección y preparación de las plantas medicinales. Mientras esperábamos la llegada de las hierbas, conversé largamente con Carmen sobre el tratamiento, explicando cada etapa y respondiendo a sus preguntas con la paciencia de quien sabía que estaba tratando con una madre desesperada. Carmen, que durante 17 años apenas me había dirigido 10 frases completas, ahora me buscaba a diario para saber detalles sobre la recuperación de mi hermana, sobre los efectos de las plantas, sobre cualquier cosa que pudiera alimentar su vacilante esperanza. Guadalupe, ¿cómo puedes estar tan segura de que esto va a funcionar?, me preguntó Carmen una tarde mientras doblaba la ropa en el cuarto de Sofía. Señora Carmen, no puedo estar segura de nada, pero sé que mi hermana estaba exactamente como Sofía está ahora y se curó por completo. Las plantas no hacen mal, así que no tenemos nada que perder intentándolo. Y si los médicos tienen razón y es algo que solo la medicina moderna puede tratar, entonces continuamos con los médicos también. El tratamiento natural no impide que Sofía siga haciéndose los exámenes y tomando los medicamentos que los doctores recetaron. Es solo una oportunidad más de curación. Sofía, a pesar de su debilidad, demostró una curiosidad conmovedora sobre el tratamiento alternativo. Guadalupe, ¿cómo sabía tu abuela que estas plantas podían curar?, me preguntó una mañana mientras arreglaba su habitación. Tu abuela aprendió de los indígenas, Sofía. Ellos conocen las plantas desde hace miles de años. Saben cuáles curan cada tipo de problema. Mi abuela decía que las plantas conversan con quien sabe escuchar. ¿Tú crees en eso? ¿Que las plantas conversan? Yo creo que hay muchas cosas en este mundo que no entendemos completamente, pero que funcionan de todos modos. Como el amor, por ejemplo. Nadie puede explicar científicamente el amor, pero todo el mundo sabe que existe y que tiene el poder de curar muchas cosas. Sofía sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa débil, pero que iluminó mi corazón con una renovada esperanza. Las hierbas llegaron un martes de febrero, cuidadosamente empacadas en bolsas de tela y acompañadas de instrucciones detalladas escritas a mano por doña Sebastiana. Prodigiosa cosechada en luna menguante, cuachalalate secado al sol de la mañana, hierba del sapo recolectada antes del amanecer, tepescojuite raspado de la corteza interna del árbol y la raíz de la vida, la más importante, que necesitaba ser preparada siguiendo un ritual específico que incluía oraciones y agradecimientos a los espíritus del monte. Ricardo observó con un escepticismo disimulado mientras yo separaba y examinaba cada hierba, explicando sus propiedades y cómo debían combinarse.
Guadalupe, ¿esto realmente funciona o es solo un efecto placebo?, preguntó mientras yo pesaba cuidadosamente las cantidades. Señor Ricardo, mi hermana tenía 8 años cuando se enfermó. Un niño de esa edad no tiene efecto placebo. Ella se curó porque las plantas realmente funcionaron. El primer té fue preparado en una olla de barro que traje de casa, siguiendo exactamente el ritual que mi abuela me enseñó. Hervir el agua a fuego bajo, añadir las hierbas en un orden específico, dejar en infusión por exactamente 15 minutos, colar en un paño de algodón y servir aún tibio. El aroma que emanaba de la cocina era terroso, fuerte, con notas amaderadas que recordaban al bosque después de la lluvia. Sofía hizo una mueca cuando probó el primer sorbo. Guadalupe, esto sabe a tierra. Lo sé, querida. Mi hermana también se quejaba del sabor, pero después de unos días te acostumbras, y es ese sabor amargo el que te va a curar. Durante los primeros días del tratamiento, no hubo cambios visibles en el estado de Sofía, lo que hizo que Ricardo cuestionara si no estábamos perdiendo un tiempo precioso con supersticiones. Pero yo sabía, por la experiencia con mi hermana, que las plantas medicinales actúan lentamente, reconstruyendo el organismo desde adentro hacia afuera, a diferencia de los medicamentos sintéticos que atacan síntomas específicos rápidamente. Señor Ricardo, necesita tener paciencia. Las plantas no hacen milagros de un día para otro. Van limpiando el organismo, fortaleciendo las defensas naturales del cuerpo. Mi hermana comenzó a mejorar después de 2 semanas de tratamiento. La primera señal de mejora apareció al 10º día, cuando Sofía logró bajar las escaleras sin quedarse sin aliento y pidió desayunar en la cocina en lugar de quedarse en la cama. Carmen me buscó esa tarde con lágrimas en los ojos. Guadalupe, hoy se comió una rebanada entera de pan tostado. Hacía semanas que no podía comer nada. Sólido. A partir de la segunda semana los cambios se hicieron más evidentes. Sofía comenzó a dormir mejor. Las manchas moradas en la piel empezaron a aclararse y demostraba más energía para conversar e incluso para quejarse del sabor de los tés. Ricardo, que inicialmente observaba el tratamiento con escepticismo científico, comenzó a hacer preguntas más detalladas sobre las propiedades de cada planta e incluso pidió acompañar la preparación de los baños terapéuticos. Los baños se hacían con una infusión más concentrada de las mismas hierbas, donde Sofía debía permanecer sumergida durante exactamente 20 minutos mientras yo le hacía masajes suaves en brazos y piernas, activando la circulación y ayudando al organismo a absorber los principios activos de las plantas a través de la piel. Durante esos baños, Sofía y yo conversábamos de todo, sobre su escuela, sus sueños, sus preocupaciones, creando una intimidad que jamás imaginé que podría tener con la hija de mis patrones. Guadalupe, cuando me cure, ¿puedes enseñarme a hacer estos tés? Quiero aprender sobre las plantas medicinales. Claro, Sofía, sería un honor enseñarte todo lo que sé. Este conocimiento necesita ser transmitido, no puede morir conmigo. Al final de la tercera semana, Sofía tuvo fuerzas para bajar al jardín de la mansión y jugar con los perros de la familia, algo que no había podido hacer en meses. Ricardo me encontró regando las plantas del jardín esa tarde y por primera vez en 17 años se sentó a mi lado en la banca de piedra donde solía descansar durante mi hora de comida. Guadalupe, necesito pedirte disculpas. ¿Disculpas por qué, señor Ricardo? Por haberte tratado como si fueras invisible durante todos estos años. Por nunca haber reconocido tu valor como persona. Estás salvando a mi hija y yo ni siquiera sabía tu apellido hasta la semana pasada. Usted no necesita disculparse. Cada quien tiene su lugar en el mundo y el mío siempre ha sido cuidar la casa de otros. No, Guadalupe, eso está mal.
Tu lugar no es ser invisible. Tienes conocimientos que salvaron a mi hija. Tienes una sabiduría que médicos formados en Harvard no pudieron igualar. ¿Cómo pude ser tan ciego? Durante la 4ª semana del tratamiento, Sofía estaba visiblemente más fuerte. Había ganado peso. Las manchas moradas prácticamente habían desaparecido y volvió a tener episodios de energía típicos de su edad. Los médicos que seguían el caso quedaron perplejos con la inexplicable mejoría, ordenando nuevos exámenes para intentar entender qué había causado la dramática reversión del cuadro clínico. El doctor Mauricio Silva pidió una reunión con Ricardo para discutir los resultados de los nuevos exámenes. Señor Garza, es imposible negar que Sofía se está recuperando de forma extraordinaria, pero necesito entender qué cambió en el tratamiento. ¿Introdujeron alguna medicación nueva? Ricardo me miró, ya que yo estaba presente en la reunión a petición suya, y respondió: Doctor, mi empleada Guadalupe sugirió un tratamiento complementario basado en plantas medicinales. Inicialmente me resistí, pero ante la gravedad del cuadro decidimos intentarlo. El médico me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. Señora Guadalupe, ¿verdad? ¿Puede explicarme exactamente qué tipo de tratamiento está recibiendo su hija? Le expliqué detalladamente cada planta utilizada, sus propiedades conocidas, el método de preparación y administración, basándome en los conocimientos que aprendí de mi abuela y en la exitosa experiencia con mi hermana. El doctor Silva tomó notas cuidadosas y admitió que algunas de las plantas que mencioné realmente tenían propiedades farmacológicas reconocidas por la medicina moderna, aunque raramente se usaban de forma combinada como yo lo había hecho. Es interesante, Guadalupe. La prodigiosa, por ejemplo, tiene propiedades hepatoprotectoras comprobadas científicamente. El cuachalalate se usa en el tratamiento de úlceras gástricas. El tepezcohuite tiene acción antiinflamatoria. Quizás la combinación de estas plantas creó un efecto sinérgico que atacó la causa raíz del problema de Sofía. Doctor, mi abuela siempre decía que las plantas saben trabajar juntas, que cada una ayuda a la otra a hacer mejor su trabajo. Ella no sabía explicarlo científicamente, pero lo sabía por experiencia. El doctor Silva pareció genuinamente intrigado con este enfoque. ¿Documentaron todo el proceso? Las cantidades, los horarios, las reacciones de Sofía. Esto podría ser muy valioso para la medicina. Fue Ricardo quien respondió: Doctor, Guadalupe documentó todo meticulosamente. Trató esto con más seriedad y método que muchos tratamientos que mi hija recibió en hospitales caros. En la 6ª semana del tratamiento, Sofía estaba completamente recuperada. Los análisis de sangre mostraban valores normales en todos los parámetros. Había recuperado todo el peso perdido y vuelto a las actividades normales de una niña de 12 años. Más importante aún, ya no presentaba ninguno de los síntomas misteriosos que habían desconcertado a los médicos durante meses. Carmen organizó una cena especial para celebrar la recuperación de Sofía y por primera vez en la historia de la mansión fui invitada a sentarme en la mesa de la familia como huésped de honor. Usar el baño de visitas, sentarme en la silla tapizada del comedor, ser servida por la nueva empleada que Ricardo había contratado para reemplazarme temporalmente mientras cuidaba de Sofía. Todo esto me causó una sensación surrealista de estar viviendo la vida de otra persona. Guadalupe, ¿cómo podemos agradecerte? La preguntó Carmen durante la cena con Sofía sentada a mi lado, sonrosada y saludable como nunca la había visto. No necesitan agradecerme nada. Ver a Sofía curada ya es el regalo más grande que podría recibir. Sofía tomó mi mano por encima de la mesa. Guadalupe, salvaste mi vida. ¿Cómo puedo olvidar eso? No necesitas olvidarlo, querida, pero tampoco necesitas cargarlo como un peso.
Lo que puedes hacer es usar esta experiencia para tratar a todas las personas con más cariño, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar la ayuda de alguien que parece no tener importancia. Ricardo levantó su copa de vino. Guadalupe, quiero hacer un brindis, no solo por la recuperación de Sofía, sino por la lección de humildad que nos diste. Durante 17 años tuvimos a una persona extraordinaria trabajando en nuestra casa y fuimos demasiado ciegos para verlo. Después de la cena, Ricardo me llamó para conversar en privado en su estudio. Guadalupe, necesito hacerte una propuesta. No quiero que sigas trabajando en la limpieza. Quiero que seas la coordinadora de bienestar de la familia. Un salario 10 veces mayor. Seguro de gastos médicos mayores para ti y tus hijos, y la responsabilidad de cuidar la salud preventiva de todos nosotros usando tus conocimientos de medicina natural. Miré a Ricardo con genuina sorpresa. Señor Ricardo, ni siquiera sé si tengo capacidad para un trabajo así. Solo sé lo que mi abuela me enseñó. Guadalupe, salvaste a mi hija cuando los mejores médicos del mundo fracasaron. Tus conocimientos valen más que cualquier diploma. Además, quiero que documentes todo lo que sabes sobre plantas medicinales. Vamos a crear un centro de investigación sobre medicina tradicional mexicana y tú serás la consultora principal. La propuesta me dejó sin palabras. En pocas semanas había pasado de ser una empleada invisible a una posición de responsabilidad y reconocimiento que jamás imaginé posible. Pero más importante que el dinero o el estatus era la sensación de que mis conocimientos, que siempre pensé que eran cosas de gente sencilla, tenían valor y podían ayudar a otras personas. Señor Ricardo, acepto, pero con una condición. Quiero que parte del dinero se use para llevar estos conocimientos a comunidades de bajos recursos. Mucha gente muere por no tener acceso a tratamientos caros, pero las plantas medicinales crecen en cualquier lugar y pueden ayudar a mucha gente. Ricardo sonrió y me extendió la mano. Trato hecho, Guadalupe. Acabas de convertirte en la primera directora del Instituto Guadalupe Reyes de Medicina Tradicional Mexicana. En los meses siguientes, mi vida cambió por completo. Mis hijos, Rodrigo de 22 años y Ana Paula de 18, pudieron entrar a la universidad con becas financiadas por el instituto que llevaba mi nombre. Rodrigo decidió estudiar farmacia para entender científicamente las plantas que yo usaba intuitivamente, mientras que Ana Paula eligió periodismo para documentar historias de curación a través de la medicina tradicional. El instituto comenzó pequeño, con solo 3 empleados además de mí, pero rápidamente ganó reconocimiento nacional cuando el doctor Mauricio Silva publicó un artículo médico sobre el caso de Sofía, describiendo detalladamente el tratamiento fitoterapéutico que había aplicado. El artículo causó controversia en la comunidad médica, pero también despertó el interés de investigadores serios sobre el potencial de las plantas medicinales mexicanas. Sofía se convirtió en mi asistente voluntaria, aprendiendo sobre cada planta, sus propiedades y usos. A los 13 años, ya sabía preparar tés básicos y ayudaba en la catalogación de las recetas que iba recordando de mi abuela. Guadalupe, cuando sea grande, quiero ser médica y especializarme en medicina integrativa, combinando los conocimientos tradicionales con la ciencia moderna. Vas a ser una médica extraordinaria, Sofía, y podrás ayudar a mucha gente que los médicos tradicionales no pueden curar. El instituto creció y comenzó a recibir visitantes de todo México en busca de tratamientos alternativos para enfermedades que la medicina convencional no podía resolver. Creamos huertos medicinales, laboratorios de fitofármacos y programas de capacitación para profesionales de la salud
interesados en aprender sobre plantas curativas. Ricardo se convirtió en un apasionado defensor de la medicina tradicional, invirtiendo millones en la investigación y documentación de conocimientos ancestrales que se estaban perdiendo con la muerte de los mayores. Guadalupe, me hiciste darme cuenta de que hay una riqueza de conocimiento desperdiciándose, porque la sociedad moderna desprecia todo lo que no viene con un título universitario. 2 años después de la curación de Sofía, recibimos la visita de doña Sebastiana, la señora de 81 años que había proporcionado las plantas para el tratamiento inicial. Vino desde Oaxaca especialmente para conocer el instituto y se emocionó al ver sus conocimientos siendo preservados y estudiados científicamente. Niña Guadalupe, tu abuela Concepción estaría orgullosa de ver que su sabiduría no murió con ella. ¿A cuántas personas han ayudado ya? Doña Sebastiana, ya hemos tratado a más de 200 personas con problemas similares al de Sofía, y la tasa de mejoría es de casi el 80%. Los médicos que trabajan con nosotros dicen que es impresionante. Sofía, ahora con 14 años y completamente saludable, se acercó a doña Sebastiana con reverencia. ¿Usted puede enseñarme más sobre las plantas? Quiero aprenderlo todo. Doña Sebastiana tomó las manos de Sofía y sonrió. Niña, ya sabes lo más importante, que las plantas son nuestras aliadas, no nuestras esclavas. Nos ayudan cuando las respetamos y cuando usamos los conocimientos con amor verdadero. El instituto también comenzó a trabajar con comunidades indígenas, documentando sus conocimientos tradicionales y creando programas de intercambio donde jóvenes indígenas enseñaban sobre plantas nativas mientras aprendían técnicas modernas de cultivo y conservación. Fue así como descubrimos que el tratamiento que curó a Sofía era solo una pequeña muestra de un universo infinito de posibilidades terapéuticas que existían en la naturaleza mexicana. Carmen se convirtió en una de las mayores defensoras del trabajo que desarrollamos, organizando eventos de recaudación de fondos y usando su influencia social para promover la medicina tradicional entre la élite de la Ciudad de México. Guadalupe, no te imaginas cuántas mujeres de mi círculo social sufren de problemas que los médicos no pueden resolver. Se la pasan gastando fortunas en tratamientos caros en el extranjero, cuando la solución podría estar creciendo en el patio de su casa. Durante estos años, mantuvimos a Sofía en seguimiento médico regular, pero nunca más presentó síntomas de la misteriosa enfermedad que casi la mata. El doctor Silva se convirtió en un colaborador frecuente del instituto, estudiando los casos tratados con fitoterapia y publicando investigaciones que ayudaron a legitimar científicamente muchos de los conocimientos tradicionales. Guadalupe, el caso de Sofía cambió mi forma de ver la medicina. Aprendí que curar no es solo aplicar protocolos científicos, sino también estar abierto a posibilidades que no aprendemos en la facultad. El instituto expandió sus actividades para incluir programas educativos en escuelas públicas, enseñando a los niños sobre plantas medicinales y preservación ambiental. Sofía, siempre presente en estas actividades, se convirtió en una elocuente portavoz sobre la importancia de valorar los conocimientos tradicionales. Cuando estaba enferma y los médicos no sabían qué hacer, fue una empleada doméstica quien me salvó la vida. Eso me enseñó que la sabiduría puede venir de cualquier persona y que necesitamos escuchar principalmente a aquellos a quienes la sociedad intenta hacer invisibles. Ricardo creó un fondo de inversión enfocado en proyectos de sustentabilidad y medicina tradicional, financiando investigaciones sobre plantas nativas y programas de preservación de conocimientos ancestrales.
Guadalupe, me di cuenta de que durante años invertí mi dinero solo pensando en las ganancias. Ahora quiero invertir en proyectos que realmente hagan una diferencia en la vida de las personas. El éxito del instituto atrajo la atención internacional y comenzamos a recibir visitantes de otros países interesados en aprender sobre nuestras metodologías. Investigadores de la Universidad de Harvard vinieron a estudiar nuestros protocolos de tratamiento fitoterapéutico, admitiendo que algunos resultados que obtuvimos eran superiores a los tratamientos convencionales para ciertas condiciones. Es fascinante cómo conocimientos empíricos desarrollados a lo largo de generaciones pueden ser tan eficaces como tratamientos basados en años de investigación científica formal, comentó el Dr. James Patterson, profesor de Medicina Integrativa de Harvard, durante su visita al instituto. Mi vida personal también floreció de maneras que jamás imaginé. Rodrigo se graduó de farmacia y desarrolló una línea de fitofármacos basada en las recetas de mi abuela, creando medicamentos naturales que hoy se venden en farmacias de todo el país. Ana Paula se convirtió en una periodista especializada en salud natural y escribió un libro sobre mi historia que se convirtió en un bestseller nacional. Mamá, no te imaginas el orgullo que siento al contar tu historia. ¿Cuántas personas se han inspirado a valorar sus propios conocimientos después de leer sobre tu trayectoria?, me dijo Ana Paula durante el lanzamiento del libro. Pero quizás el momento más emocionante fue cuando Sofía, a los 16 años, ganó una beca para estudiar medicina en la UNAM con especialización en medicina integrativa. Guadalupe, todo lo que he logrado es gracias a ti. No solo salvaste mi vida, sino que me mostraste mi propósito en la vida. Durante la graduación de Sofía, Ricardo dio un discurso que me conmovió profundamente. Hace 5 años, pensé que el dinero y las conexiones podían resolver cualquier problema. Descubrí que estaba equivocado cuando mi hija enfermó y los mejores médicos del mundo fracasaron. Fue una mujer sencilla que trabajó 17 años en mi casa siendo tratada como invisible, quien salvó a mi hija y transformó a nuestra familia. Guadalupe me enseñó que el valor humano no tiene nada que ver con diplomas o cuentas bancarias, sino con conocimiento, compasión y el coraje para actuar cuando es necesario. El instituto continuó creciendo y hoy emplea a más de 50 personas, incluyendo médicos, farmacéuticos, biólogos y especialistas en medicina tradicional. Tenemos alianzas con universidades nacionales e internacionales y nuestros protocolos de tratamiento ya se han aplicado con éxito en miles de casos. Pero lo más importante para mí es saber que los conocimientos de mi abuela Concepción no se perdieron. Están siendo preservados, estudiados y aplicados para ayudar a personas en todo el mundo. Y Sofía, que fue la primera persona curada por los métodos tradicionales en nuestro instituto, ahora es una médica graduada y trabaja con nosotros desarrollando nuevos protocolos de medicina integrativa. Guadalupe, a veces pienso que mi enfermedad fue un regalo disfrazado. Si no me hubiera enfermado, tú nunca habrías tenido la oportunidad de mostrar tus conocimientos, y miles de personas que han sido curadas por el instituto nunca habrían recibido ayuda. Hoy, a los 47 años, miro hacia atrás y veo cómo la vida puede cambiar por completo cuando tenemos el coraje de usar nuestros dones para ayudar a los demás, incluso cuando la sociedad nos dice que no tenemos valor. Durante 17 años fui invisible, pero bastó un momento de valentía para que todo cambiara. No solo para mí, sino para una familia entera y para miles de personas que se han beneficiado de los conocimientos que casi me llevo a la tumba.
Ricardo, que hoy tiene 63 años y se ha convertido en uno de los mayores filántropos del país en el área de la salud natural, siempre dice que el día en que toqué la puerta de su estudio fue el momento más importante en la vida de la familia. Garza, Guadalupe transformó nuestra tragedia en un propósito, nuestra desesperanza en una misión. Carmen se dedicó por completo al trabajo social del instituto, usando su influencia para promover políticas públicas de incentivo a la medicina tradicional y la preservación de conocimientos ancestrales. Guadalupe me mostró que el privilegio no es solo para disfrutarlo, sino para ser usado a favor de quienes más lo necesitan. Y Sofía, ahora la doctora Sofía Garza, especialista en medicina integrativa, sigue siendo mi mayor inspiración. Ella combina los conocimientos tradicionales que aprendió conmigo con toda la ciencia moderna que estudió en la universidad, creando tratamientos revolucionarios que están cambiando la forma en que la medicina ve las plantas curativas. Guadalupe, tú me enseñaste que curar es un acto de amor, no solo de técnica. Cada paciente que atiendo lleva un poco de tu sabiduría y de tu compasión. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que todos tenemos valor, independientemente de nuestra posición social. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que te subestimaron, pero demostraste tu valor? Cuenta tu historia en los comentarios, porque tus experiencias pueden inspirar a otras personas a nunca renunciar a sus sueños y a creer siempre en el poder transformador de la compasión y el conocimiento verdadero.